La palabra de Dios tiene poder, me santifica y sana todo mi ser. En abundancia la guardo en mi corazón. Nosotros estamos en Hebreos capítulo 11, pero voy a hacer un paréntesis ahí, hermanos, a hablar de un tema. Desde el domingo pasado yo quedé inquieto, que el domingo pasado habíamos hablado acerca de Noé, cómo Noé halló gracia delante de Dios. Amén. Amén. Y por eso Noé pudo ser un varón justo, perfecto y caminar con Dios, porque Noé halló la gracia. El miércoles habíamos hablado nosotros acerca de una razón por la cual la gente va a ir al infierno, y es porque aman este mundo, muy mundanos. Y el cristiano se le enseñó, veíamos el miércoles, a poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Amén. Pero la realidad es que hay muchos creyentes, y en esta congregación, que todavía tienen la mirada abajo y no arriba. Por esa razón, y desde el lunes comencé a estar inquieto sobre la gracia, y vi la necesidad. Obviamente que mucho rato atrás yo quería hablar de la gracia, pero una serie, pero hoy no es una serie, sino que es solamente un mensaje para como aclarar un poco por qué Noé recibió la gracia de Dios. Y luego Noé va y prepara el arca. Hay un trabajo que hace Noé. O sea, hay una responsabilidad que recibió Noé. Y en esa responsabilidad Noé se mantuvo. Todos nosotros, hermanos, hemos recibido la gracia de Dios. Amén. Amén. Hemos recibido todos nosotros la gracia de Dios. ¿Para qué la recibimos nosotros? Para hacer un trabajo para Dios. ¿Sí? A ver, para acá una... Dame Sarita, por favor, mira acá. Sarita, tan amable, qué pena. ¿Para qué recibimos la gracia de Dios nosotros? Hermano, porque somos responsables delante de Dios. ¿Amén? Amén. Entienda eso. Tú y yo somos responsables delante de Dios porque Dios nos comisionó, porque Dios nos entregó una tarea. Entonces, la única manera, y entienda esto, hermano, la única manera de usted ser fiel a Dios hasta que Él venga, la única manera de usted y yo permanecer, hermanos, en la vida espiritual y no echar para atrás, sino seguir cada día creciendo, es buscando la gracia de Dios. Amén. Amén. No hay otra manera. De hecho, le voy a decir, todo desajuste espiritual se debe al abandono de la gracia. Toda pasividad espiritual se debe al abandono de la gracia. Noé trabajó, construyó el arca, porque Noé buscó la gracia de Dios. Recibió la gracia de Dios, pero él la buscó. Le voy a explicar eso de tres maneras, porque hoy yo quiero hablar de la gracia de Dios, que es mi tema, pero existen tres tipos de gracia en la Biblia. Obviamente la gente maneja solo dos tipos, pero hay tres tipos de gracia en la Biblia. Yo no quiero mencionarlo, pero vamos a definir sencillamente qué es la gracia. Es un favor de Dios dado a quien no lo merece. Cuando usted escucha en la Biblia, gracia es un favor de Dios dado a quien no lo merece. Así que la gracia es todo lo que Dios tiene, que nos da a nosotros sin merecerlo. No nos lo da porque tal vez haya algo en nosotros, no. Nos lo da porque no lo merezco, pero a Él le plació darlo. Entonces, esa es la gracia. Y ahí vamos a trabajar los tres tipos de gracia. El primer punto, un poquitico en el segundo no me demoro, pero en el tercero quiero demorarme un poco más, de que voy a tratar de manejar estos tiempos. Hay tres tipos de gracia en la Escritura. El primero es que los teólogos definen como la gracia común. No sé si usted había oído hablar de ese tipo de gracia. La gracia común. Y se define como las bendiciones inmerecidas que Dios da a todas sus criaturas. Se llama gracia común porque es para todas las personas.
personas. Dios, a pesar de que el hombre es tan malo, tan depravado, tan pecador, aún así Dios extiende su gracia a todas sus criaturas y les da favores que ellos no merecen, o les da bendiciones que ellos no merecen. Es más, hay gente que aún siendo tan impía, que aún siendo tan pecadora, que aún siendo tan mala, pero en algún momento una dificultad y le piden a Dios, Dios le responde a esa petición. Dios le ayuda en ese problema. Un ejemplo, Dios lo sana, Dios le prospera, Dios hace que tenga un buen negocio, aunque es impío. ¿Por qué? Porque Dios allí le está otorgando algo que se llama la gracia común. La gracia común no depende de la espiritualidad del hombre. Y ahí es donde mucha gente se equivoca. Porque hay impíos que les está yendo bien, aunque son malos. No sé si usted se dio cuenta, pero yo en alguna oportunidad, no sé si usted le ha visto, pero en alguna oportunidad yo vi cómo asesinaron a una persona. Y la persona que le iba a asesinar se echó la bendición antes de disparar. Bueno, hablemos de la gracia común porque hay unos textos acá. La gracia común, podríamos decir, hermanos, que esa es la razón por la cual el hombre, cuando peca, escuche bien esto, no va directamente al infierno. Es la gracia común de Dios a todos los seres humanos que está deteniendo la condenación de los hombres impíos. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. El hombre cuando peca debería de ir inmediatamente a la muerte. Pero ¿por qué la gente peca y peca y peca y como que no pasa nada? Eso hace parte de la gracia común que Dios tiene. Podríamos decir también que la gracia común, hermanos, no produce salvación. La gracia común no produce salvación, y eso tenemos que entenderlo. ¿Por qué? La gracia común inclusive no fluye de la cruz de Cristo. Por eso tenemos que hacer esa diferencia entre la gracia. La gracia es el favor de Dios que le da a personas que no lo merecen. Pero la gracia común sigue siendo el mismo favor de Dios que le da a personas que no lo merecen, pero sin usar la cruz, sin Cristo. ¿Vio? Por eso usted puede ver que hay muchas personas que aunque no tienen a Cristo, están materialmente bendecidas. Algunos pasajes de la Biblia nos van a aclarar esto de la gracia común. El Salmo 145, vamos a mirar unos textos. El Salmo número 145, verso 9, vamos a comenzar a ver textos que hablan de esa gracia común. 145, versículo 9, dice: bueno es Jehová para con todos, ¿vio? Y sus misericordias sobre todas sus obras. Por eso la gente habla, ay, bueno es Dios. Pues claro que es bueno. Dios es bueno para con todas las personas y no depende de su vida espiritual. Versículo 16 del mismo capítulo del Salmo 145, 16 dice: abres tu mano. O sea, Dios abre su mano y colma de bendición a todo ser viviente. ¿Lo vio? La gracia común. Dios le da un favor a todo ser humano, independientemente de su vida espiritual. Sencillamente abre la mano y colma de bendición a todo ser viviente. Esa gracia común la podemos comprender en el Nuevo Pacto también, Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Verso 44. Mire la gracia común acá, cómo opera. Y Jesús habla con los apóstoles, donde le está diciendo que amen a los enemigos, que los ayuden, y aquí hay una razón por la cual. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Por qué razón? Aquí está la respuesta al 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos.
Entonces Dios está diciendo, le dice a su pueblo, le dice a sus hijos, así como mi Padre o Dios ama a todo mundo, en ese sentido, así como Dios es compasivo de todas las personas, entonces ustedes también ámenlos, ustedes también hagan el bien, trátenlos a todos como Dios los trata a todos. Y Él dice, ¿por qué? Porque Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Tremendo, ¿no? Pero en estos calores que había, no solamente llegaba el sol a una familia cristiana y a la impía del lado, no. Ahora con esta lluvia que cae, qué precioso, no solamente llueve sobre los cristianos y sobre los impíos, no. Y esto es lo que mucha gente no ha entendido. Dios, en su gracia común, hermanos, es la manera inclusive de poder sostener este universo, sostener la vida. Hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Esa es la gracia común de Dios manifestada. Entonces no depende de la espiritualidad. Ahora, la gracia común también es la forma como Dios frena o restringe al hombre para que no peque como él pudiera pecar. Escuche lo que le voy a decir. El hombre en su naturaleza pecaminosa tiene todo un potencial para ser tan depravado como él pudiera ser. Ahora, algunos son depravados, pecan más que otros. ¿Por qué? Por la gracia común de Dios. Eso es lo que yo quiero mostrarle ahora en la Escritura. Dios está frenando el pecado de mucha gente. Dios está frenando la maldad de muchos hombres. Y de esa manera está conservando a la misma especie humana. Le voy a poner un ejemplo. Cuando allá en Sodoma y Gomorra comenzaron los hombres a prostituirse de tal manera que las mujeres comenzaron a buscar mujeres y hombres hombres, y esas dos ciudades se prostituyeron, que llegó delante de Dios. Una manera de conservar Dios al hombre fue prendiéndole fuego a esa gente. Terrible, hermano. Dios está en contra del, ¿cómo se llama? LGTBI, yo no sé. Dios aborrece eso. Y Dios ya lo demostró quemando 3 ciudades de homosexuales. Qué pena, ¿no? Pero ustedes algunos tienen amigos homosexuales. Si los tienen, ténganlos solamente para que les hable del Señor y esté en contra de esa aberración, porque es una aberración. Sí, es el problema que tiene la sociedad hoy día, es que a todo le aplauden. ¿Y si ven que en Colombia ya aprobaron esa cosa? Ojalá tumben eso, se puede tumbar. Mire, si Dios no actuara, hermanos, frenando la maldad, este mundo se hubiera destruido hace mucho rato. De hecho, habíamos visto a Noé. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios envió el diluvio? Y Él lo dice en la Escritura. Lo veíamos hace 8 días. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios saca a Noé, hace que tenga gracia y su familia tienen gracia? Y los conserva. Obviamente que no les cambió su naturaleza carnal y pecaminosa, pero por lo menos a Noé lo conservó con su familia y destruyó todos esos depravados que lo único que pensaban era la maldad. ¿Por qué envió el diluvio? Lo llamamos hace 8 días, porque el Señor nos quiso mostrar también que si Dios no lo hubiera hecho, el mundo se hubiera acabado. Es parte de la gracia de Dios haber destruido y haber salvado una familia para conservar, y siempre lo hace así. ¿Cuál es la razón por la cual Dios escogió un pueblo llamado Israel? Todos los demás son impíos, pero Dios escogió un pueblo porque a través de ese pueblo iba a conservar al hombre, a todas las personas. Siempre Dios tiene que levantar luz en medio de la oscuridad. ¿Cuál es la razón por la cual existe la iglesia? Porque Dios levanta obras como esta, Él la pone en los barrios y la pone en las ciudades, porque Dios quiere tener misericordia de la ciudad. Imagínense que no hubiese un creyente en esta ciudad de Cali, que no hubiese iglesias en esta ciudad de Cali, Dios hubiera destruido. ¿Por qué? Porque las iglesias de una manera están frenando el pecado, están frenando de alguna manera la depravación de estos hombres.
¿Por qué Dios permite que en ciertas familias se levante un hijo de Dios? Para que de alguna manera esa maldad de esa familia se frene. Porque si no fuese así, hermano, el hombre llegaría a pecar todo lo que él pudiera pecar. Y sería tan depravado que no hubiera manera de resolver eso. Le vamos a ver con la palabra. En Génesis capítulo 20, estoy hablando apenas de la gracia común, que estoy corriendo, pero quiero llegar a la otra. Pero bueno, en Génesis capítulo 20 vamos a ver esa restricción. Y Abraham aquí, que después lo vamos a ver, entre 8 días miraremos, comenzaremos a ver a Abraham, pero Abraham aquí tiene un problema y se va para otra tierra. Y él allí había hecho un convenio con Sara de que dijera que era su hermana. De hecho era su hermana, media hermana, pero era su mujer. Y él tenía miedo, no confiaba tanto en Dios todavía y tenía miedo de que lo matara. Entonces mira lo que pasó. Génesis 21. Dice que de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Sur. Y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Eso se lo dijo a Abimelech. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara, porque Sara era muy bonita, dicen que esa mujer era muy preciosa. Y como él era jovencito todavía, Abraham, y él, y Abraham le dice, ¿quién es ella? Es mi hermana. El rey Abimelech, el rey tiene la mujer que quiera, envió por ella para hacerla su mujer. Dios mío. Ahora dice lo que dice, pero Dios vino a Abimelech en sueños, de noche, y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido, le dice Dios. Mas Abimelech no se había llegado a ella, qué bueno. Y dijo, Señor, matarás también al inocente. No me dijo él, o sea, Abraham, mi hermana es. Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto, le dice Abimelech. Pero mira el 6. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y escuche, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. ¿Quién detuvo a Abimelech de pecar? Dios detuvo a Abimelech. O sea, Abimelech tenía todo el deseo de tomar a Sara, pero Dios detuvo a Abimelech. Abimelech de alguna manera no la pudo hacer suya. Yo no sé qué pasó, pero Abimelech intentaba acostarse con Sara, pero no podía, un problema, llegaba alguien, le interrumpía, había que atender acá, y cuando él iba a acostarse con ella, algo pasaba, hasta que el Señor le habló en sueños, y Dios le dice, yo fui el que te detuve. Hermano, míreme bien, la gracia común impide que el hombre peque más allá de lo que pudiera pecar. La razón por la cual tú y yo no pecamos más fue porque Dios nos detuvo. La razón por la cual Cali no se ha torcido más y no se ha dañado más, porque Dios de alguna manera está frenando a los hombres. Eso se llama gracia común. En Romanos 9 está más claro. Esto usted lo conoce muy bien, que aquella gente que ataca la doctrina de la elección, obviamente que se confunde y no sabe qué decir. Pero Hebreos capítulo 9 le va a leer todo esto para que mire cómo Dios frena, pero Dios también, hermanos, extiende. Romanos capítulo 9. ¿Yo qué dije? Romanos capítulo 9, versículo 13. Mira lo que dice Romanos 9:13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice, note acá, a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Para qué Dios levantó a Abraham? Para demostrar en Abraham el poder. En Faraón el poder. Dios levanta a Faraón. ¿Para qué lo levantó? Faraón. Dios levantó a Faraón y envió a Moisés. ¿Para qué? Para mostrar en Faraón el poder de Dios. Ahora, mire cómo lo mostró. 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Escuche, cuando usted lee la historia de Faraón, no recuerdo exactamente, pero como 4 veces
de pronto hasta más. Iba Moisés y le decía: Faraón, Dios te dice que deja ir a mi pueblo. Faraón no quiso. Entonces Dios envió, ese es el poder de Dios, envió unas señales, lo que se llaman las plagas. Son 10, alguien dice que 7, son 10 plagas de Egipto. Envió 10 plagas, pero bueno, envió la primera. Cuando envía la primera plaga, la segunda, la tercera, ¿sabe qué hace Faraón? Faraón, no, nos van a acabar. Ya, váyase el pueblo, que se vayan a buscar a su Dios. Cuando el pueblo está listo para salir, dice que Faraón endurece su corazón y no los deja ir. Pero luego otro texto ahí mismo dice que fue Dios quien endureció el corazón de Faraón. ¿Qué quiere decir esto? Faraón se volvió malo y más malo porque Dios se lo endureció. ¿Qué es endurecer el corazón? Es que Faraón era tan malo que Dios mismo le permitía ver esos milagros que Dios hacía, y entonces Faraón tenía temor y sí, voy a dejar ir al pueblo. Pero luego Dios, por cuando Dios lo frenaba, digamos de esa manera, lo frenaba un poquito, y entonces él podía, ay sí, Dios, pero cuando Dios soltaba un poquitico, él volvía a su realidad y volvía a ser tan malo que él decía: no los voy a dejar ir. Así vea, milagros, señales, no van a ir. Por eso dice que Dios estaba detrás. Escuchen, no es que Dios aquí esté haciendo a Faraón malo, no, Faraón es malo, pero Dios por su misericordia lo detiene un poquito para que él piense, pero luego lo suelta un poquito para que él ahora se vuelva pervertido. Me está poniendo que le va a pedir un favor a las madres, por favor, mire a ver cómo tienen sus hijos. Qué pena, trate de cargarla. Y le quiero pedir otro favor a los familiares. Qué pena decir esto hoy, pero tocó. Amo mucho a esos niños, los amamos, sí, los amamos. Yo le voy a pedir un favor, no se me van a enojar, ¿sí? Por favor, no se me enojen, lo hago con mucho amor. También aquí también, lo consigo acá también a todos. Tengan a sus niños allí, por favor, ámenlo allí, pero hoy es tiempo de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque yo me he dado cuenta, y no solamente todos acá, todos los que han traído niños aquí me he dado cuenta de eso. Aprovecho este momento para decirlo. Se concentran tanto en lo que los niños hacen que se desvían del mensaje de lo que yo estoy aquí predicando. Mire, hermano, usted tiene todo el tiempo, tiene 7 días para amar a sus hijos, chochorearlo, hacer todo lo que quiera en su casa. Pero enséñeles en este lugar. Cuando venga aquí, no importa lo que el niño haga, usted está recibiendo la palabra de Dios. Amén. Por favor, discúlpenme lo que le estoy diciendo. Si les ofendí, perdónenme, pero es que yo necesito estar muy concentrado. Además de que si 2 o 3 están mirando lo que el niño hace allí, a mí me desconcentra. Y desconcentra los que están al lado. Y déjenme decirle que no puedo fluir. Amén. Sí. Perdónenme que les diga así, pero yo quiero, porque digamos, es una iglesia pequeña. Sé que es la culpa de nosotros, que deberíamos de tener guardería y algo allí para los niños, pero mientras tanto nos toca. Sigamos. Qué pena, ¿no? Sigamos. Bueno. Sigamos leyendo. ¿Dónde era que yo iba aquí? Versículo 18, Romanos 9, 18. Dice que de manera de que quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. O sea, Dios, tener misericordia es Dios frenar a una persona para que no sea tan mala como pudiera ser. Pero no tener misericordia es soltarla para que ella sea tan mala como ella pudiera ser. Sigo leyendo. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpas? Alguien se va a levantar a decir, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mire el verso 20 más. Antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Note, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Bueno, después ahí, porque ese no es mi tema ahora. Pero mire lo que les quiero decir. Cuando la Biblia habla de la misma masa, mire, de la misma masa, ¿qué quiere decir? Todos los hombres somos corruptos hasta la saciedad. Ahora usted se pregunta, ¿pero por qué hay gente que es menos corrupta que otros? Porque Dios a esos que son menos corruptos los está frenando. Pero no es por ellos, sino es por los demás, por el mundo. Pero a otros que son más corruptos los está soltando, los está dejando en su depravación, para que se vea la corrupción que hay en el corazón de los hombres. Esto lo vemos más claro en Romanos 1. Esto aquí es fuertísimo esta palabra, pero voy a leerla toda. Romanos 1, 21. Estamos hablando apenas de la gracia común.
No, esto a mí siempre me ha impactado, pero ahora que entendí mucho mejor lo de la gracia, se entiende mejor. Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, está hablando de toda la gente, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, o sea que fue oscurecido. ¿Qué pasó con ellos? Profesando ser sabios, se hicieron necios, y no te lo quisieron. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora, ojo con esto. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó. ¿Ven? ¿Quién los entregó? Dios. Ahora les escribo bien esa palabra. Dice que Dios los entregó a la inmundicia. Tremendo. En la concupiscencia de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Cómo la gente deshonró a Dios y no quiso buscar a Dios y quiso ver pues las criaturas y se amaron a sí mismos? Dice que Dios los entregó a esa inmundicia. Pero algo más, 26. Por esto Dios los entregó. ¿Quién es el que los entrega? Dios, a pasiones vergonzosas. Mire la homosexualidad. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. O sea que el homosexualismo es el más propenso a todas las enfermedades que puedan haberse desatan ahí. Porque esto es una aberración que Dios condena. Ayer que hablaba con mi hija Jenny, ella me contaba que una vez tuvo la oportunidad de ver en una de esas estaciones a dos hombres besándose. Y yo, Dios mío, yo no he visto los primeros todavía. Pero eso debe ser muy horrible, santo Cristo. Ni siquiera dos mujeres. Pero imagínense usted, hermanos, eso lo hace un corazón malo, depravado. ¿Pero por qué hacen eso? Porque Dios los entrega. ¿Por qué Dios los entrega? Porque ellos no quieren tomar en cuenta a Dios. Pero mire el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, y sigue toda la lista que es grande. Si usted puede ver que esta sociedad está corrompida, corrupta, hace todo lo que usted ve, porque Dios los entregó. Ahora escuche la palabra entregar, ¿qué significa? Hermanos, si usted entiende esto, le va a ayudar muchísimo en su vida espiritual. La palabra entregar no es que Dios los esté empujando a que hagan lo malo, en ninguna manera. Es que Dios los está soltando. Les voy a decir cómo es la cosa. Haga de cuenta que tenemos un perro, y yo tengo un perro muy bravo, pero yo amarro al perro y lo tengo allí cerquita y le suelto un poquitico y el guau y quiere morder, pero sabe, y como este perro no quiere al amo, aún me quiere morder a mí también, entonces yo le suelto la cadena, y cuando le suelto la cadena se va a morder. O como ahora vamos a hablar del cerdo. Por más que tengamos a un cerdo nosotros, lo bañemos, lo perfumemos, lo cambiemos, ¿verdad? Lo dejemos bonito. El día que usted lo tiene que amarrar por ahí, pues, el día que lo suelte se va para la cocina. Eso es lo que significa entregar. El hombre es tan malo y tan pervertido, y esto lo hace Dios otra vez para conservar, que Él a algunas personas, digamos, le suelta la pita o la piola, como decimos por ahí, lo suelta. Y cuando Dios lo suelta, esa persona hace todo lo malo, se vuelve un depravado que comete todo tipo de maldad. A otros, Dios, para conservar a la raza humana, los frena y no los deja pecar. ¿Entiende, hermano? Yo hablaba con mi esposa estos días, porque muchos de nosotros, y yo fui el primero, en justificarnos. Yo me justificaba. Cuando yo veía a tantos pastores caer en pecado, yo me justificaba. Y yo decía, yo no. Pero hoy entiendo, hermanos, es muy peligroso justificarse, porque hoy yo entiendo, y debe entender usted esto, hermanos, cuando una persona cae en pecado y está cometiendo todas sus faltas, es porque Dios lo soltó un poquito. ¿Por qué lo soltó? Porque esa persona no se agarró de Dios. Los otros
que de pronto hemos vivido un poquito mejor, de alguna manera, es porque Dios nos ha tenido agarrados por su misericordia. Porque si Dios nos soltara, seríamos peor que esos a los cuales nosotros acusamos. Muchas mujeres hoy día se justifican y diciendo: yo no soy adúltera como fulano, yo no fui tan pervertida como la fulana. Déjeme decirle que eso ha sido la gracia común. Dios te frenó porque a la otra la soltó. A hombres que dicen: yo no fui tan promiscuo, tengo mi hogar, le he sido fiel a mi esposa, no he hecho nada. Déjeme decirle, eso se llama gracia común, porque Dios los detuvo. Porque si Dios los soltara, usted tendría 1000 mujeres. Varón que estás acá, es solamente la gracia común la que detiene. El género humano tiene un corazón tan malo, tan pervertido, que si Dios los soltara, así como dice ahí, los entrega, los suelta, se van a hacer todo tipo de pecado. Ahora, ¿cómo nos frena Dios? Dios nos frena cuando nacemos en un lugar de principios. Dios nos frena cuando nos permite ir a educarnos. Así que todo lo que está pasando, la educación secular, todo lo que usted vea, las cosas que vemos, aún los gobiernos que tratan de hacer un poquito de justicia, tan siquiera gente que se levanta para protestar contra la inmoralidad o todo eso, hermano, Dios los está usando para detener un poquitico la depravación del hombre. Amén. Así que no hay quien se justifique. Si yo en este momentico soy un predicador acá y no estoy allá, como muchos anoche por ahí en fiestas, mañana que me levanté a orar otra vez por acá esas canciones, y yo decía: Señor, yo me levanto a orar, a buscar tu presencia, pero otros ya están para caer a dormir todo el día y toda la tarde porque amanecieron en fiesta. ¿Por qué no estoy allá y por qué estoy acá? Tu gracia, Señor. Yo no lo entiendo, fue tu gracia, porque si no hubiera sido la gracia de Dios, estaría allá como Él. Es más, tengo muchos amigos que se levantaron conmigo que ya murieron. ¿Y por qué estoy yo acá? Por la gracia de Dios, no por nada más. No hay nada en mí, no hay nada en ti, es la gracia de Dios. Amén. Es la gracia común. Ahora entendemos un poquito. El asunto es que esta gracia común no salva a nadie. Solamente es para conservar la tierra, para conservar la humanidad, para conservar un poquito este planeta mientras viene el juicio. Dios tiene que frenar. Así hace Dios, Dios tiene que frenar. Y hay mucho texto bíblico, pero pues, obviamente que el tema hoy no es la gracia común. Yo voy a hablar de 3 tipos de gracia. Pero Dios tiene que frenar a mucha gente para que no vaya más allá. Yo fui muy lejos. Otra vez por justificarme. Y en lo que yo me justificaba, caí. Y Dios me permitió ir muy lejos. Pero también vi su gracia cuando me sacó de allá. Amén. Yo digo: ¿y por qué, Señor, me permitió eso? Claro que si voy a mirar, ese sería el tercer punto, yo había abandonado el trono de la gracia de Dios. Cuando uno abandona, porque aquí lo dicen Romanos, no busca a Dios, Dios lo suelta, hermano. Ahora entiendo mucho mejor el mensaje de Jonathan Edwards, el que lo oyó. Pecadores hermanos de un Dios airado, que él decía: Dios nos tiene a nosotros, haga de cuenta, como en una cuerdita. Por eso no ha sido el infierno, pero si Dios te corta la cuerda, al infierno te vas. Bien, esa es la gracia común. Después hablaremos mucho más amplio de eso. Ahorita, número 2, la gracia especial. La gracia especial se define como aquella gracia salvífica que Dios otorga a sus escogidos. Eso es. Hay una gracia común para todas las personas. Por eso hay unos versículos que habla de todos, que Dios amó a todos. Hay que entenderlo, en qué tipo lo amó. Inclusive hay un texto que dice que Dios es el salvador de todos los hombres. Pero ¿de qué salvación está hablando? Porque lo puede salvar de una enfermedad, lo puede salvar de la pobreza, de la miseria, lo puede salvar de una catástrofe, lo puede salvar de un terremoto como anoche, ¿sí o no? Dios es salvador de todos ellos, pero no le está hablando de la salvación del alma, de ir al cielo. Y ahí que tenemos que entender la Biblia. Entonces, la gracia especial es aquella gracia salvífica que Dios otorga a sus escogidos. Es la gracia salvadora, pero no voy a hablar de esa gracia hoy, porque esa es la gracia que más hemos hablado acá, así que no hay problema, pero hay unos versículos de tan siquiera. Pudiéramos decir que la diferencia entre la gracia común y la gracia salvadora o la gracia especial radica en que la gracia común está en el primer Adán, pero la gracia salvífica está en el segundo Adán, que es Cristo. Amén. O sea que todas las personas que vienen por la cruz tienen la gracia especial de Dios.
Los que están sin cruz tienen la gracia común de Dios. Pero igual sigue siendo gracia, porque gracia es el favor de Dios inmerecido, otorgado, una bendición, un favor que Dios da a aquel que no lo merezca. Usted ya tiene la gracia especial porque Dios lo salvó. Pues déjeme decirle que sigue siendo gracia. Amén. Y no hay ninguna diferencia entre los que tienen la gracia común y tú que tienes la gracia especial. No hay diferencia entre nosotros. Dios fue el que hizo la diferencia en que Él quiso salvarnos. ¿Por qué? Por su gracia. Porque a Él le plació, por su misericordia, porque Él quiso tener misericordia del que quería tener misericordia. Amén. Y la tuvo de nosotros, no sé por qué, pero la tuvo. Amén. Efesios 2:8-9, por gracia sois salvos. Ahí está. O el otro texto, Romanos 3:24. Dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia. No lo vi más textos de ahí porque voy a la tercera gracia. De esa no voy a hablar. La gracia, un favor de Dios dado a quien no lo merece. La gracia común, número 1. Número 2, la gracia especial, que es la salvación, todo eso. Pero número 3, y aquí es donde me voy a quedar un poquito, la gracia sostenedora. La gracia sostenedora. ¿Cómo yo defino esa gracia? Es aquella que le permite al creyente ser fiel hasta el fin, hasta que venga Jesús. Esa se llama gracia sostenedora. Yo sé que algunos teólogos dicen que es la misma gracia especial, pero yo veo aquí algo diferente. Es verdad que la gracia especial me permite ser fiel hasta que venga, pero yo quiero hablar de la gracia sostenedora en el sentido de la responsabilidad que tú y yo tenemos. Es especial, obviamente, porque es la gracia de Dios, pero es sostenedora porque depende de mí. Ahora, depende de ti, depende de nosotros, depende de que nosotros usemos los medios de gracia que Dios nos dio. Hermano, la gracia sostenedora que me va a permitir permanecer fiel hasta que me muera, o me va a permitir permanecer fiel hasta que suene la trompeta, hasta que Cristo venga, porque la venida de Cristo está muy pronta, y la venida de Cristo es semejante a lo que pasó ayer. Aquí estaba mi hija Angie, creo que por aquí estaba, o allá, y aquí estaba mi esposa. Yo estaba allá en el computador mirando las canciones para hoy, escuchando las canciones, cuando comenzó a maquiárseme así la cosa. ¿Ah? El Señor, así es la venida del Señor. ¿Cuántos sintieron ese temblor? Todos lo sentimos. Pues déjeme decirle que así es la venida del Señor. Yo no sé tú qué estabas haciendo, si estabas en el baño, si estabas en la televisión, en el computador, estabas dialogando o estabas pecando, no sé qué estabas haciendo, pero cuando Cristo venga, así va a ser como ese terremoto, como ese temblor de Ecuador. Nos va a coger. ¿Cómo es eso? Y el problema es que cuando ya suene la trompeta, ya no hay tal. Como estés, debajo te quedas. Amén. No, la idea es cómo yo voy a estar sostenido para que cuando el Señor venga me halle haciendo así. Pero cuando el Señor venga me halle como Noé, clavando tablas. Ustedes los domingos se dieron cuenta, clavando tablas, siendo responsable. Necesito de la gracia sostenedora. La gracia sostenedora. Ahora quiero decirle, yo no voy a hablar de los medios de gracia hoy, porque la gracia sostenedora sigue siendo ese favor inmerecido que Dios otorga, pero estoy hablando ahora de creyentes, ya no estoy hablando de la gracia común. La gracia común no, Dios la da independientemente de la condición espiritual, pero la gracia sostenedora, ¿cómo le parece? Que sí depende ahora de cómo el creyente, porque es para creyentes, depende ahora de cómo el creyente va a usar los medios de gracia. Y esta mañana mientras oraba aquí, porque no lo tengo en mis apuntes, por eso no voy a entrar a ver esos textos hasta que no le diga lo que yo recibí ahí sentado donde está mi esposa esta mañana. La gracia común, perdón, la gracia sostenedora viene a nosotros cuando tú y yo usamos los medios de gracia. Y le voy a decir, este culto de esta mañana tiene 7 medios de gracia, o 8 medios, tiene 7 medios de gracia, pero hay un octavo. Venir al culto ahora en la mañana, usted está abriendo
7 medios de gracia por los cuales Dios viene esa bendición, ese favor que tú no mereces va a comenzar a bajar. Se activan esos, en el culto nomás se activan esos medios de gracia. Yo me quedé aterrado esta mañana. Comencé a pensar, Dios, mis hermanos van a venir al culto y la gracia tuya va a bajar. ¿Por dónde va a bajar? Pues por los medios de gracia. Le voy a decir, lo voy a mencionar. El primer medio de gracia, hermanos, cuando tú vienes aquí comienzas a orar. Porque la oración es un medio de gracia. Ahora vamos a ver, pero la oración es un medio de gracia. Cuando tú estás orando comienza a bajar la gracia. Así que todos los que oraron esta mañana, la gracia de Dios comenzó a bajar. El segundo medio de gracia, la adoración. Cuando tú comienzas a orar aquí con nosotros, la gracia comienza a bajar. Qué tremendo, ¿no? El tercer medio de gracia, hermanos, aquí ahorita mismo, cuando estoy predicando la palabra, la gracia está bajando, le está llegando a usted. El cuarto medio de gracia, hermanos, cuando nosotros estamos en la comunión de los santos, dice que ahí envía a Dios bendición y vida eterna. El hecho de estar aquí reunidos hoy como hermanos es un medio de gracia. Quinto medio de gracia, ahora que vamos a participar de la cena. Ahí cuando tú participas de la cena, hermano, ahí Dios le está bendiciendo, es un medio de gracia que Dios le da. Número 6, hermano, cuando tú participas del dar para la obra, diezmos y ofrendas, ahí hay un medio de gracia que Dios le está dando financieramente. Número 7, cuando tú puedes venir a un culto como este y servir dentro del culto, es otro medio de gracia. Y le voy a decir el octavo me los agarra a todos. Cuando tú obedeces a Dios, es un medio de gracia. De hecho, hacer todos los 7 anteriores implica obediencia, porque la Biblia dice, no dejando de congregarse. Por algo Dios dejó. Mire, yo no encontré, y esta mañana me sorprendí ahí. Yo decía, Señor, ahora entiendo por qué el culto es tan importante. No hay otra manera de recibir tanto los medios de gracia como el culto. Aquí están todos los medios de gracia en esta hora. Obviamente que hay otros medios de gracia cuando tú sirves a una persona afuera, cuando le compartes a otra persona, son medios de gracia que están viniendo también, pero aquí casi que se reúnen todos en el culto. Ahora entiendo por qué el culto es tan importante. Pero aún así, algunos desprecian el culto del domingo y se van a hacer otras cosas. ¿Usted cree que así sea el negocio más grande de su vida? El día domingo en la mañana será un medio de gracia. Mire, mi hermano, sé que por eso se me ofende mucha gente, pero dejar el domingo, que es el día del Señor, por hacer otra cosa, déjeme decirle que en esa otra cosa no está recibiendo la gracia como la recibes aquí el domingo, porque son 7 medios de gracia que están activados para ti. Amén. ¿Entiende por qué es tan importante el culto? ¿Entiende por qué la gente que descuida las reuniones, descuida venir al culto, descuida venir a los demás, aún el miércoles, descuida venir el miércoles, descuida venir el domingo? Hermano, tú estás ausente de los medios de la gracia, y por eso muchas veces llevamos nuestra vida tan desgraciada. Ay, pastor, mire, escuche, es una ofensa. Es que si yo no tengo la gracia de Dios, tengo la desgracia. ¿Qué es desgraciado? Una persona desgraciada, ¿qué es? Que no tiene gracia. Eso es. No tiene la gracia de Dios, está desgraciada. Así que tómelo porque yo lo dije hoy. Cuando usted no viene al culto, está desgraciado. Claro, porque usted no viene a recibir los medios de gracia. Amén. Amén. Ojalá que aquí la gran mayoría, o por lo menos los que tienen todavía compromiso los domingos por su trabajo, pudiéramos tomar el espíritu tan siquiera si nos sirve de los adventistas del séptimo día, que ellos no dejan el sábado para nada. Y ellos negocian en la empresa como sea, mandan cartas, no sé qué harán, pero hasta que esa empresa dice, está bien, tómate el sábado. Qué bueno que pudiéramos hacer nosotros también, y es que ese día lo comprometo. Yo sé que ahí están mis hijas también. Por así siquiera cada 15 días la tengo ahí día domingo. No he dicho nada, todavía la gracia sostenedora. Ya me puse a hablar de los medios de gracia. La gracia sostenedora es aquella que le permite al creyente ser fiel hasta el final, hasta el retorno de Cristo. Por eso la Biblia, y voy a mostrarle algunos versos. Segunda de Pedro 3:18. ¿Te diste cuenta que no es ganas de fregar del pastor que venga al culto? ¿Por qué será que el pastor me quiere en el culto? Era para que lo vea. Segunda de Pedro 3:18. El apóstol Pedro está hablando de cómo las cartas del apóstol Pablo son tan duras y que algunos no las entienden y que por eso muchos las tuercen.
para su propia perdición. Cuando él dice así, el 18 termina diciendo, 2 de Pedro 3:18, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué dice? ¿Antes qué? Crecer en la gracia. Hermano, míreme, mucha gente dice, salvo siempre salvo. Ya Dios me dio la gracia salvadora, ¿para qué más? Entonces, ¿por qué aquí dice el apóstol Pedro que hay que crecer en esa gracia? Estoy seguro que aquí, aunque habla de la gracia especial, que los teólogos definen solo dos gracias, la común y la especial, pero yo creo que aquí está apuntando a una tercera gracia que yo puedo ver que se llama la gracia sostenedora. En otras palabras, el creyente debe crecer en la gracia. Amén. Y si me habla de crecer en la gracia, me está diciendo que yo no debo conformarme a la que tengo ahora. De hecho, estaba buscando otros textos, pero dice que Jesucristo creció en estatura y en gracia para con Dios. Dice que la iglesia primitiva cada día crecían en la gracia. Dice que abundante gracia era sobre ellos, se fortalecían en la gracia, se sostenían en la gracia, se acrecentaban en la gracia. ¿Por qué todo es esto? Yo no lo traje acá hoy. Pero yo puedo ver, hermano, en la Biblia que la gente crecía, la gracia aumentaba, era más gracia. Y cuando la Biblia dice que Jesucristo, cuando Él vino, Él es la gracia. Dice que la ley fue dada por medio de Moisés, pero que por Cristo, Juan 1:17, vino la gracia de Dios. Por eso se debe añadir gracia sobre gracia. Y luego dice que de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Y esto me habla de una añadidura. En otras palabras, esta iglesia tiene un nivel de gracia, pero debe ir a otro nivel. Tú tienes un nivel de gracia, pero debes ir a otro nivel. No te conformes. Yo tengo un nivel de gracia, pero tengo que ir a otro nivel. No me puedo conformar. O como decía mi esposa el domingo o el miércoles, yo no sé cuándo fue que me lo dijo. Después del mensaje, me mira y me dice, cuidadito con bajar el nivel de la palabra. Ay, Señor, digo, Señor, pues ahora me toca ir a otro nivel de gracia. No podemos quedarnos con la que tenemos. Tenemos que ir a otro nivel de gracia. En 2 Timoteo 2:1, yo voy a leer todos estos pasajes. 2 de Timoteo 2:1. Quiero que usted lo mire. 2 de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pedro dice, crecer en la gracia. Ahora nos dice Pablo que esforcémonos en la gracia. Sí, porque mucha gente ha creído que tener la gracia, mírenme acá todos, mírenme todos acá. Mucha gente dice que tener la gracia es sentarme. Relajado. Estaba cansado de eso. Mucha gente cree que tener la gracia es... Yo les eché un cuento una vez, ¿no? De los celios. ¿Se acuerdan cuál es el cuento de los celios? ¿O del Tolima? Bueno, yo soy del Tolima, pero los celios son del Tolima grande. Es que es un chiste. Los perezosos, los celios. Dice que ellos se hacen debajo de un árbol de guayaba. Y están los dos ahí hablando. Entonces llega y está la guayaba allá. Y el otro le dice, anda a cogerla. Y él dice, no, espere. ¿Y por qué abre la boca? Ella cae solita. Y la guayaba le cae, ¡pum!, en la boca. Se queda así. El otro le dice, trágatela pues, hombre. Ella se ríe sola. Ese es el celio. No hace nada. Cree que todo ocurre que porque sí. Y mucha gente, malinterpretando la gracia de Dios, eso es lo que hace. Lo que será, será. Por eso no me congrego, por eso no leo la Biblia, por eso no oro, por eso no doy para la obra, por eso no sirvo en la iglesia. Todo es de Dios. Sí, cómo no. Sí, es que la gracia es un favor inmerecido que Dios nos da, pero escúcheme, una vez yo la tengo, debo crecer en ella, porque ahí está, lo dice la Biblia, y debo esforzarme en la gracia. Amén. O sea, me toca a mí trabajar. Dios le dice a Noé, te voy a salvar, te voy a meter allá, pero tú vas a ir al monte a cortar leña, sacar tabla y clavar puntillas, para que tengas el arca en la cual te voy a salvar. Dios lo salva, pero tú vas a construir el arca. Es lo mismo, por eso yo quise compartir este tema, porque muchos de nosotros nos hemos relajado. ¿Cómo nos hemos relajado? Porque yo veo muchos relajados acá.
¿Por qué si usted entra a trabajar a las 7 de la mañana todos los días o a las 8 de la mañana, no puede venir un domingo a las 8:30 aquí a orar conmigo? ¿Te das cuenta? Yo no sé, yo hasta las 9. No sé quiénes están, pero me voy para mi cuarto, porque yo le dije a Dios, yo quiero estar allá un rato contigo solito, los que me dicen así. ¿Usted cree que así se está esforzando en la gracia? Mira lo que dijo Pablo, 1 Corintios 15:10, conocido. Pero me gusta mucho esto porque también nos habla de la gracia. 1 Corintios 15:10, pero por bueno, desde el 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Note lo que él dice, por la gracia de Dios, o sea, por ese favor inmerecido que vino a mí, es que soy lo que soy. Pero él no se quedó allí. Dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Pablo mismo dice en otro texto, no hagáis que la gracia sea vana. Y él dice aquí, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Ahora vamos a ver qué pasa. Recibe la gracia de Dios, él es lo que es por la gracia, pero la gracia en él no ha sido vana. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Usted ve a Pablo quieto? ¿Usted ve a Pablo inactivo? ¿Usted ve a Pablo no esforzándose? ¿Acaso usted no ve a Pablo? Hermano, escuchaba yo a un pastor esta semana que decía, ningún hombre se ha levantado en la historia como el apóstol Pablo. Ningún pastor ha podido fundar las iglesias que fundó Pablo. Ningún hombre hizo lo que hizo Pablo. Pablo fue a los 3 continentes. Uno, Europa, Asia y alcanzó hasta el África por allá. Pablo fue tremendo a compartir el evangelio. Pero él dice aquí, he trabajado más que todos ellos, pero no yo. ¿Cómo tú puedes entender eso? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia en mí no ha sido vana. Yo he trabajado más que todos, pero no soy yo, es la gracia de Dios en mí. O sea, la gracia de Dios vino a Pablo y no lo dejó vacío. La gracia de Dios vino a Pablo y no lo dejó quieto. La gracia de Dios vino a Pablo como llegó a Noé y le dijo, hasta el arca. Pablo comenzó a trabajar, hermanos, en la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que la gracia, hermanos, no nos inhabilita a nosotros. Al contrario, la gracia es el poder de Dios que nos habilita para hacer su obra, para hacer su trabajo. La gracia de Dios en mí me santifica. La gracia de Dios en mí me purifica. La gracia de Dios en mí me lleva a estudiar la Biblia. La gracia de Dios en mí me lleva a orar más. La gracia de Dios en mí me lleva a servirle. La gracia de Dios en mí me lleva a esforzarme para ir a cada culto. La gracia de Dios en mí hace que yo trabaje para Dios. La gracia de Dios en mí me mantiene con los ojos puestos en el cielo, no en la tierra. La gracia de Dios en mí evita que yo peque. Ahora voy para acá. La gracia de Dios en mí es lo que va a hacer que esta iglesia salga adelante. Amén. Amén. Pero entonces, 2 Corintios, capítulo 12. Este es un pasaje muy mal interpretado. 2 Corintios, capítulo 12. Aquí está Pablito otra vez enseñándonos algo de la gracia. Se llama la gracia sostenedora. Mira lo que dice 2 Corintios 12:1. Ciertamente, está hablando el apóstol Pablo, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Pero como él está defendiendo su ministerio, él tiene que venir a hablar así. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, solo Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo y él está contando la experiencia de hace 14 años que tuvo. Y dice, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. ¿Dónde está el paraíso? En el cielo. Donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. Tremendo, porque el paraíso ahora está en el cielo. Por eso Cristo le dice al ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Él no se lo llevó al lugar de los muertos, al Hades o al Seol. Porque una vez Cristo muere, a partir de ese momento se establece el paraíso en el cielo. Por eso Pablo decía, si me muero con Cristo, voy a estar con él. La diferencia entre el impío y el Hijo de Dios es que el impío cuando muere,
su alma se va al Hades, al infierno. El creyente se va para el infierno. 4, que fue arrebatado al paraíso, donde dio palabras inefables que no le da al hombre expresar. O sea que Pablo recibió esas palabras, pero era difícil expresarlas. Dice que de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Ojo, porque este texto ha sido malinterpretado. Pablo dice que él se va a gloriar en sus debilidades, no en lo que Dios ha, no en las revelaciones que Dios le ha dado, no en la vida espiritual tanto allá que él tenga. De eso no se gloria, porque eso es de Dios. Dios se lo dio, eso es de gracia, pero me voy a gloriar en mis debilidades, dice Pablo. Ahora vamos a ver por qué. Verso 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, o sea, porque es la verdad, porque diría la verdad. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Ahora mire, y para que la grandeza de las revelaciones, o sea que fue Dios el que actuó, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Dice que Pablo recibió un aguijón. ¿Saben qué es un aguijón, no? Un chuzo que creo que se lo ponían por acá para darle los caballos y chuzarlos y salir corriendo. Bueno, algo para chuzar. Dice Pablo, o sea, como Dios me dio revelaciones, de pronto me iba a enorgullecer, me iba a exaltar demasiado. Para que no me enorgullezca o me exalte demasiado, se me dio un aguijón en mi carne. ¿Cómo lo llama? Un mensajero de Satanás. ¡Ay! Que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Ahora, no sabemos el aguijón en su carne. Hay quienes creen que era una enfermedad, porque Pablo siempre chorreaba lágrimas por un ojo y parece que no le dejaba ver bien. Si se cree, eso dice Gálatas, pues no lo sabe. Es lo máximo que podemos llegar, pero él dice que fue un aguijón en su carne. Es un mensajero de Satanás, Dios se lo permitió. Y era una debilidad que él tenía. Note que él está hablando de la debilidad. ¿Para qué? Para no vanagloriarse. Pero ahora mire lo que pasa, versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo rogó 3 veces: quítalo de mí, Señor. La primera vez oró largo. La segunda vez: Señor, quítalo. La tercera vez, así como Cristo. ¿Cuántas veces oró Cristo? 3 veces. No, él oró 3 horas. Lo mismo, Pablo oró 3 horas. Es lo que yo estoy viendo en la palabra. Cuando dice 3 veces, oré 3 horas. Diciéndole: Señor, quítalo de mí, por favor. Verso 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Note que él dice que la debilidad que yo tenía era un aguijón en mi carne. Ahora dice que Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder, el poder de Dios se va a perfeccionar en la debilidad que tiene Pablo. Dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Por qué Pablo se gloria en sus debilidades? Porque dice que le basta la gracia de Dios, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Otra vez, ¿por qué se gozan las debilidades? Porque la gracia de Dios viene a mí, que me basta, y porque entonces el poder de Dios se ve en mí. Y él se goza entonces en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo es que Pablo, cuando es débil, es fuerte? Y esto que les voy a decir, se lo escuché a este pastor llamado Paul Wasser, que a mí me impresionó. Hace como 15 días lo escuché, pero me impactó. Él dijo: mucha gente usa este texto para decir: es que yo soy débil, como todos los hombres son débiles, para justificar su pecado. Entonces, usan ese texto para decir: Pablo era débil, y Pablo se enorgullecía en su debilidad. Y Pablo decía: entonces yo prefiero gozarme en la debilidad, yo también soy débil. Entonces, cuando alguien comete el pecado, ¿sí o no? Nos ha pasado a todos. Y entonces alguien viene y nos habla a nosotros de ese pecado. No, pero es que todos somos pecadores, todos somos débiles. ¿Pero qué estamos diciendo con eso? ¿Nos estamos autoengañando? ¿Nos estamos justificando? ¿Cómo
era que Pablo entonces era fuerte? ¿Cómo es que Pablo halló la gracia? ¿Cómo es que el Señor le dice, bástate mi gracia? ¿Por qué Pablo le pidió, aunque si era una enfermedad, era en la carne? Para nosotros puede ser alguna situación, una tentación, una mala maña que tenemos, alguna cosa. Yo sé cuál es la que yo tengo. Ya necesitas saberla. Lo que el Señor aquí está diciendo es lo siguiente. Pablo, tú me rogaste que te quitara esa debilidad, pues yo no se la quito. Volviste a rogarme, no se la quito. Volviste a rogarme, no se la quito. ¿Sabe por qué no se la quito, Pablo? Porque la primera vez que viniste a mí, yo no se la quité. Eso hizo que viniera la segunda vez. Y no se la quité para que viniera la tercera vez. Y si no se la quito, vas a seguir viniendo, mi hijito. Y entonces cada vez que vengas, te voy a decir, mi gracia es suficiente. Bástate mi gracia, bástate mi gracia. Vienes a mí, te doy gracia. ¿Ah? Te vas, vuelves, te doy gracia. Te vas, vuelves, te doy gracia. Y esa gracia que yo te doy cada vez que vengas, es la que te va a dar la fuerza, mi hijito. Es el poder de Dios que vas a venir a tu vida, que va a venir a tu vida. Y este pastor Pablo Wasser decía lo siguiente. Muchos dicen, ay, yo no oro porque soy débil. Ah, yo no voy al culto por la debilidad de quedarme descansando en mi casa. Ah, ay, yo no oro ni ayuno porque es que, ay, soy débil. No leo la palabra porque me duermo. Ay, mi debilidad. Decía, mentirosos. Porque cuando una persona reconoce que es débil, va al trono de la gracia por fortaleza para esa debilidad. Cuando una persona dice que es débil y por eso no busca a Dios, y por eso no va a la iglesia, y por eso cae en pecado, y por eso no se santifica, él no es débil, él es fuerte porque confía en sí mismo. Hermano, en mi vida espiritual yo al Señor le he fallado. Y bastante. Y yo en este tiempo voy al trono de la gracia, como vamos a ir ahora. Pero el día que yo no vaya al trono de la gracia, en mí se manifiesta una debilidad. Que si yo no voy al trono de la gracia, puedo caer en ella. Me he dado cuenta en mi experiencia que lo único que me puede sostener a mí es ese bendito trono de la gracia. Como dijo el Señor, bástate mi gracia. Y yo también, como Pablo, le rogué, le dije, Señor, quítame. Yo lo renuncié, yo le dije lo que sea, Señor, por favor, no quiero, hazme santo, puro, limpio en mis pensamientos internamente, no quiero saber nada, Señor, y cuando menos acuerde, ¡pum!, aparece esa cosa y, Señor, otra vez voy. ¿Por qué no me lo quitas, Señor? Porque yo quiero verte aquí viniendo siempre por poder, por gracia para sostenerte, porque el día que te lo quite y te lo dé, abandonarás mi trono. Por eso Pablo decía, por eso cuando soy débil, soy fuerte. ¿Por qué? Porque si yo reconozco ahora que soy débil, voy al trono de la gracia para ser fuerte. Y soy fuerte, Señor, y puedo vencer y no cedo a la tentación. Pero otra vez voy al trono de la gracia y soy fuerte otra vez para no ceder. Y entonces viene la tentación y no la cedo, pero otra vez voy. Bástate mi gracia. Tú eres débil y reconoces tu debilidad, entonces vas a tener que ir al trono de la gracia. Si tú reconoces que eres débil, pero no vas al trono de la gracia, tú estás confiando en ti mismo y por eso caes en pecado y por eso no has podido cambiar esa mala cosa. Por eso tú y yo no hemos podido abandonar ese pecado que amamos. Porque no conocemos el trono de Dios, de la gracia, que Él dice que odia eso. Tú amas tanto eso que Dios odia, porque como Dios no lo conoce por acá. ¿Dónde está eso? Hebreos 4. Hebreos 4. Ya casi que lo prediqué, pero vamos a leerlo. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Es mi último texto esta mañana. Hebreos 4, 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Quién la retiene? Yo la retengo. Si ya tengo ese Salvador, ese sumo sacerdote que traspasó los cielos, ahora yo retengo esa salvación o esa profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O lo que le voy a decir,
Ahora lo que sigue, dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea que ese sumo sacerdote se compadece de mi debilidad. ¿Pero cómo se compadece? Vamos para el versículo 15, 16, ahí está la clave. Como Orlando no tiene un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, sino un sumo sacerdote que se compadece de las debilidades de Orlando, entonces, ¿qué tiene que hacer Orlando? Acerquémonos pues confiadamente, con fe. ¿A dónde? Al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Lo vio? Sí, ya está el sumo sacerdote. Él me conoce. Él fue tentado en todo para ayudarme a mí. Ahora Él se compadece de mis debilidades. ¿Cómo se compadece de mis debilidades Él? ¿Cómo me ayuda en mis debilidades? Hermano, Él estableció ahora un trono. Y yo pensaba en ese, un trono, ¿cómo será un trono, Señor? Donde hay un rey. Él estableció un trono, pero se llama el trono de gracia. Ahora mire, está el trono de gracia. Ahí está Dios con toda su gracia. Trono de gracia, o sea, el favor inmerecido que quiere dar. ¿Sí ve que por eso yo creo que es diferente a la gracia especial? Porque ahora me toca ir a mí. Por eso dice el 16. Entonces, allá está Cristo que se puede compadecer de mí. Pero ¿dónde está? En el trono de gracia. Por eso el 16 que dice, acerquémonos pues. Ahora, ¿qué pasa si yo no me acerco? El trono de gracia está vigente. Allá, de allá viene gracia y viene misericordia para mí. Allá está Cristo que se compadece de mis debilidades, sabe lo débil que soy. Pero Él que me dice que me acerque, y si yo no me acerco, ¿vio? Soy un desgraciado, ¿sí? Aquí me están ayudando a predicar. Caigo en la desgracia. Acerquémonos. ¿Cuál es tu error y cuál es mi error? Que no nos acercamos. No nos acercamos. Soy débil, Señor. Sí, ¿y dónde está tu fuerza? Allá en el trono. Pero yo aquí soy débil, por eso eres débil. Porque no vas al trono donde está tu fuerza. Bástate mi gracia. ¿Dónde te basta la gracia? En el trono. ¿Qué tengo que hacer yo entonces? Acérquese. Acerquémonos pues, urgente. Acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente, o sea, con confianza. Al trono de la gracia. ¿Para qué? Me acerco. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, donde yo lo necesito. Y pudiera decir allí que necesitamos tener un depósito de gracia. Mira, hermano, si tú vienes en la mañana y ora 1 hora o 2 horas por lo menos, tú tienes un depósito de gracia. Y eso te sirve para el día. Y digámoslo si se puede decir de esa manera, digámoslo. Y digamos que en el día, como el combustible se quema, la quemamos por ahí en algo. Pero le quedó algo. Al otro día, más. No la quemaste tanto. Como que estamos ahorrando un depósito, hermano. Y esa gracia nos es suficiente. Pero ¿tú crees que venir 5 minutos ya tienes un depósito? Esos 5 minutos te alcanzan por 1 hora. Y el día tiene 24 horas. ¿Sabía usted qué es orar el 10%? 2 horas y media. Tú y yo no oramos el 10%. Tú y yo no nos acercamos a ese trono de la gracia. ¿Cómo me acerco? A través de la oración. Yo no veo otra. Me tengo que acercar a ese trono de la gracia. ¿Para qué? Para hallar misericordia y gracia para cuando la necesiten. Esa es la razón por la cual muchos cristianos no se sostienen. Porque tenemos la gracia sostenedora, pero no la agarramos. En Eclesiastés. Creo que sí. No, en el otro. Lamentaciones, en Lamentaciones. Dice lo mismo. Dice que Dios, que hay misericordia nueva cada mañana. Cada mañana Dios tiene una misericordia nueva para nosotros. Cada mañana. Y yo me preguntaba, ¿y entonces qué pasa si yo no voy? Escuche, cada mañana. Y ya les dije que la mañana es siendo aún muy oscuro. Cada mañana, hermano, Dios tiene en el cielo, en su trono, tiene una misericordia nueva. Dice, cada mañana. Es que no recuerdo cuál es. Creo que es Lamentaciones de Jeremías. Ok, cada mañana Dios tiene misericordia disponible ahí. Entonces dice, yo voy por esa misericordia cada mañana, pero ¿qué pasa cuando yo no voy? Allá se queda, yo no la recibo.
porque no me acerco al trono de la gracia. Muy parecido. Creo que era el jueves que le alcanzaba a decir a mi mamá, porque mientras oraba yo aquí sentado, me vino eso, y el Señor me decía, esto es como Israel. Cuando Dios le dio el maná a Israel, usted sabe cuáles fueron las condiciones, le voy a dar maná. Pero el maná va a caer en las madrugadas. Creo que caía entre las 4 de la mañana y las 6, como era el desierto, y las 6 de la mañana, hermano. Y el Señor le decía, cada uno tiene que ir a recoger la porción que necesita para el día. Y así le dijo el Señor, todos los días van a ir por maná, a la misma hora. Antes de que el sol salga, le dijo el Señor. ¿Y sabe qué hicieron algunos? No, yo voy a ir a las 6:30, 7. Y cuando llegaban ya no había maná, o el maná estaba podrido. ¿Y qué pasó? Se quedaron sin comer, porque todos habían cogido su porción. Era solamente la porción para cada uno, porque cada uno tenía que ir por el maná. Hubo otros que hicieron esto. Hoy madrugo, como al menos. Hoy puedo orar. Oraba, cogía el maná, pero mañana quiero dormir, entonces voy a coger doble porción para no ir mañana. Y la llevaban para su casa, igual ahí la tenían, se comían la porción del día, al otro día no iban por maná, se levantaban a las 7, 8 de la mañana, iban a destapar el maná que habían cogido el día de ayer, estaba lleno de gusanos, y se quedaron aguantando hambre ese día, porque no hubo maná. Todo esto nos tiene que decir algo. El trono de la gracia que está ahí, dispuesto, disponible, es para llegar cada día a Él. Amén. Cada día. Aquí tenemos oración, a las 5 de la mañana. Usted todavía no quiere venir, pero es cada día. Ahora, yo confío, usted lo está haciendo en su casa. Yo confío, Dios, tú lo sabes, que si esa gente no viene a hablar conmigo, entonces lo va a hacer en su casa, mínimo una hora. Yo lo confío, Señor, porque si no, tan desgraciado, Dios, tú lo sabes, Señor. ¿Es en serio? ¿Qué es estar desgraciado? Que no tengo la gracia. La gracia sostenedora, no la tengo. Por eso cedo a la tentación, por eso hago negocios que no debo hacer, por eso tomo decisiones que no debo tomar, por eso me dan. Por eso me salen mal las cosas. Estoy hablando de creyentes, no estoy hablando de la gracia común. Yo no sé, pero yo pensaba, Señor, ¿será que algunos creyentes que no quieren venir a tu gracia, aún Dios les extiende tu gracia común? Yo creo. Nosotros como creyentes tenemos que aprender a caminar en la gracia sostenedora. Y esto requiere esfuerzo. Amén. Usted pensó que esto era un baile. Usted pensó que venir a la vida cristiana era sabroso. No. Jesucristo dijo, ¿quieres seguirme? ¿Cuántos quieren seguirme? Dijo Jesús. Levantaron la mano. Número 1, niéguese a sí mismo. Yo no quiero nada tuyo. Porque cuando tú no tienes nada tuyo, te doy todo lo mío. Y con lo mío tú vas a caminar en lo mío. Pero muchos de nosotros, lo único que tenemos es sí mismos, somos orgullosos. Somos orgullosos, petulantes, altaneros, sobrepotentes. ¿Por qué? Porque no vamos al trono de la gracia. Y con eso le estamos diciendo, Dios, no te necesito. Y si te necesito, Señor, te necesito los 5 o los 10 minutos que te dio. Dice, eso es lo que yo te necesito, Señor. Aquí es que se dice, listo, vale para eso. ¿Cuánto viniste a orar? Oye, a mi presencia, 5 minutos. Y eso te voy a dar. ¿Cuánto viniste? 10. Eso te voy a dar. Cristianismo verdadero es un cristiano que se sostiene en la gracia. Yo creo que era necesario predicar eso. No nos molesto más. En abundancia la guardo en mi corazón. Solo por ella soy más que vencedor.